Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo culto de la Iglesia Jesús 100% Vida, un culto dominical donde disfrutamos cada domingo a las 19 horas una palabra de parte del Señor y comunión también dentro de lo que es el pueblo de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que están en las diferentes provincias de la Argentina, bienvenidos a los que están en diferentes países de Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos. A todos les digo bienvenidos a este nuevo tiempo, esta nueva palabra que queremos compartir de parte del Señor para su vida. Venimos de una semana extraordinaria, es decir, la primera semana del año 2021 hemos celebrado la semana de consagración de las diferentes áreas de nuestra vida y ha sido tremendo escuchar testimonios del poder de Dios sobre nuestra vida, algunos testimonios de milagros instantáneos, otros milagros en proceso. Ha sido realmente algo maravilloso durante esta semana que acabamos de pasar, una semana donde el día lunes, por ejemplo, consagramos nuestros objetivos personales, los anhelos, los deseos del corazón, aquellas metas que nos hemos puesto para el año 2021, las hemos escrito y hemos clamado al Señor para que se puedan realizar y concretar. El día martes consagramos nuestras relaciones interpersonales. Queremos que el año 2021 sea el mejor año de las relaciones interpersonales, llevarnos bien con todos. En cuanto dependa de ustedes, dice la palabra, estén en paz con todos los hombres. Y hemos aprendido que tenemos que tomar la iniciativa para restaurar relaciones quebradas, para pedir perdón o perdonar con aquellos que nos hemos ofendido, nos hemos enojado. Es decir, que las relaciones interpersonales del año 2021 sean maravillosas, que podamos disfrutarla plenamente. Luego, el día miércoles, consagramos nuestra salud integral en espíritu, alma y cuerpo. Y si bien Dios es nuestro sanador, usted y yo aprendimos que tenemos que hacer nuestra parte para estar sanos físicamente, psíquicamente y también espiritualmente. Y anotamos también allí cuáles son nuestros deseos de salud integral para el año 2021, la protección de Dios sobre nuestra vida. Luego, el día jueves, consagramos la familia que yo creo que es el objetivo primordial que tiene Satanás para destruir. Él quiere destruir la familia porque así destruye la iglesia, destruye la sociedad. Y hemos consagrado la familia, consagramos la relación de esposo, esposa, padres con hijos, los familiares, los parientes. Hemos levantado un muro de protección, hemos clamado también por familiares que aún no conocen al Señor y hemos anotado allí en este papel que vamos a conservar durante todo el año 2021, hemos anotado cuáles son nuestros anhelos, nuestros proyectos a nivel familiar y lo hemos consagrado al Señor. El viernes consagramos nuestra economía. En este tiempo que se avecina, según los economistas, de gran crisis, de gran desempleo, de hambruna general, en este tiempo hemos consagrado nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras finanzas, porque dependemos del Señor. Aprendimos la importancia de estar bajo lo que Dios ha establecido en su palabra para que seamos prósperos. Hay principios cristianos, bíblicos, que nos enseñan a ser prósperos aún en medio de la crisis que estamos viviendo y que se avecina. Por lo tanto, el pueblo de Dios será un pueblo próspero en el año 2021 y eso lo hemos anotado, lo hemos escrito. Hemos pedido al Señor ideas, hemos pedido al Señor creatividad, porque algunos no tienen empleo, pero sí podemos tener trabajo. Y hemos consagrado nuestro trabajo. Y el día sábado consagramos algo fundamental, nuestros dones, nuestros ministerios, nuestro servicio al Señor. Queremos que el año 2021 sea el mejor año de servir al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, desarrollar y dedicar nuestros dones para la gloria de Dios. Por lo tanto, miren, venimos de una semana extraordinaria y hoy tengo una palabra de parte de Dios importante para su vida. Porque en esta semana de consagración es lo que hemos anhelado, lo que hemos deseado, lo que queremos que el Señor haga en nuestra vida en las diferentes áreas. Pero hoy quiero compartir una palabra de lo que el Señor espera de nosotros en este año 2021. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted, de mí, como hijos de Dios? Y he titulado la palabra de hoy, listos para la acción. Abra la Biblia
en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Un versículo muy conocido, pero que hoy quiero que tome una nueva dimensión en nuestra vida para todo este año 2021. Dice así la palabra de Dios, Hechos 1, 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo creo que este es un desafío muy pertinente para estos tiempos. Dios quiere levantar un pueblo y quiere levantar un ejército que sean testigos suyos en este año. Como nunca antes, los campos están listos, están blancos para la cosecha. La gente tiene necesidad de acercarse a Dios. Esta pandemia que estamos atravesando está produciendo una tremenda desorientación en la sociedad, miedos, inseguridad, incertidumbre. No sabe qué hacer, cómo va a ser el futuro. Por lo tanto, hay un tremendo sentido de urgencia. Las personas, la gente, sus vecinos, necesitan aferrarse a cualquier cosa que vaya más allá de lo que saben, de sus propias fuerzas. Y muchos se van a aferrar, por ejemplo, a brujos modernos, otros se van a aferrar a religiones orientales, otros por allí van a ir al ocultismo. Por eso hay un sentido de urgencia para la iglesia de Jesucristo, para usted y para mí, para ser testigos de Jesucristo. No podemos distraernos, porque en medio de esta incertidumbre, el que primero llega es el que va a cosechar. Los campos están blancos para la cosecha y es la gran oportunidad de ser testigos de Jesucristo, de hablar del amor de Dios, de hablar de cómo Jesús puede transformar nuestra vida, darle un verdadero sentido a nuestro vivir. ¿Sabe? La palabra testigos tiene dos interpretaciones. Una es el testigo que va a un juicio para dar testimonio y testificar de algo, es decir, algo que vio, algo que oyó o algo que vivió como una experiencia, va y lo va a contar, lo va a compartir. Ese es un testigo. Pero también otra interpretación de la palabra testigo significa mártir. Y el mártir implica sacrificio. Es decir, los mártires son aquellos que se entregaban incondicionalmente por sus convicciones. Se daban todo por sus convicciones. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos nuestros mártires. La iglesia primitiva, cuando comenzó el Imperio Romano, a partir del año 64 hasta el año 303, comenzando con Nerón y luego terminando con Diocleciano en el 303, sufrió 10 persecuciones tremendas, terribles. Y había muchas torturas que llevaban a la muerte si no renunciaban a su fe en Jesucristo. Por ejemplo, una de ellas había grandes piletones donde ponían a los cristianos parados. El agua le llegaba un poquito más arriba del cuello. Y uno dice, ¿qué tortura es esa? Sí, ellos pasaban horas, a veces días, parados allí sin poder hacer nada, sin poder salir. ¿Y qué es lo que generaba todo esto? Que si ellos renunciaban a la fe en Jesucristo, los soldados romanos los sacaban de ese piletón. Pero si no renunciaban a la fe en Jesucristo, el cansancio después de horas, de días enteros, se apoderaba de ellos y comenzaban a hundirse y se ahogaban. Eran mártires, daban su vida por sus convicciones y por su fe. Eran testigos de Jesucristo. A tal punto eran testigos a través de esta tortura que había soldados que al verlos hundirse y ver que ellos seguían firmes en su fe, decían, no puede ser. ¿Cómo estos hombres, cómo estas mujeres están dispuestos a dar su vida por Jesús? Esto debe ser real y poderoso. Y entregaban a Jesús sus vidas estos soldados romanos. Pero también hay mártires contemporáneos, mártires en países comunistas, por ejemplo, donde eran torturados y masacrados también, como el caso de ese misionero juntamente con su familia, su esposa y su hijo. Fueron atrapados porque ellos estaban dando testimonio de Jesucristo, compartían su testimonio y eran testigos de Jesucristo, pero los atraparon las autoridades.
Y el hombre, el misionero, fue torturado para que renunciara a su fe en Jesucristo. Y él permaneció firme en sus convicciones. Hasta que en un momento determinado, él, su esposa y su hijo son presionados y le dijeron: si ustedes no renuncian a Jesucristo, a su fe en Jesucristo, entonces los vamos a matar. Y cuando ellos tenían que tomar la decisión definitiva, entonces comenzaron a cantar esa hermosa canción que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y allí fueron masacrados, mártires, testigos de Jesucristo, es que hablan de lo que han vivido, que hablan y cuentan lo que ven en aquellas personas que le rodean, que han aceptado su fe en Jesucristo, vidas transformadas, pero también que están dispuestos a entregar todo por esa fe y esa convicción. Y Dios nos dice aquí que me serán testigos. Usted y yo somos testigos de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que hemos vivido una transformación de nuestra vida, que hemos visto los cambios que se han producido en las personas que nos rodean, que conocen a Jesucristo, y tenemos que contarlo y vamos a compartirlo. Pero también significa que estamos dispuestos a todo tipo de sacrificio para hacerlo. Estamos dispuestos a una entrega total, incondicional, para cumplir con esa misión. Por eso, mire qué pertinente. Me serán testigos, dice el Señor. Ahora, ¿qué tipo de testigos? ¿Cuáles son las características de esos testigos que el Señor está buscando especialmente para este año 2021? Déjeme compartirles 5 características rápidamente en esta hora para que podamos apropiarnos y decir: yo voy a ser un testigo de Jesucristo conforme a lo que su palabra me enseña. En primer lugar, tenemos que ser testigos preparados. Fíjese en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Note aquí qué importancia las prioridades. Dice que eligió a 12 y primero dice para que estuvieran con él y después, luego los envía para que anuncien el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Que antes de evangelizar, antes de compartir nuestro testimonio, tenemos que buscar tener intimidad con el Señor. Primero que estuvieran con Él, que aprendieran de Él, que vieran lo que es el Señor Jesucristo. Y esto implica pasar tiempo en la presencia del Señor. Esto significa pasar tiempo buscando tener comunión con Dios. Antes de ir a evangelizar, antes de ir a compartir, tenemos que experimentarlo profundamente. El Señor es quien marca el rumbo, la manera, la estrategia para hacerlo, para que seamos efectivos en nuestra evangelización. ¿Sabe por qué? Porque si no, una actividad sin devoción es simplemente activismo. Por lo tanto, la primera característica que tenemos que tener como testigos del Señor es estar preparados espiritualmente, habiendo tenido intimidad con Dios, habiendo tenido esa búsqueda profunda de su presencia. La segunda característica de los testigos que Dios busca son testigos comisionados. Fíjese, Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es decir, aquí estamos hablando de testigos que recibieron la gran comisión. Usted y yo recibimos la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, una mejor traducción es yendo por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, esto no le quita el sentido imperativo de la frase, porque uno dice vayan, ahí está como imperativo, y yendo pareciera que no fuera imperativo, pero sigue siendo un sentido imperativo. No elimina el imperativo. Yendo por todo el mundo, yendo en su vida cotidiana, prediquen el evangelio. ¿Qué significa esto?
que mientras vivimos tenemos que evangelizar. Alguno me dirá, Rubén, yo no tengo tiempo por mi trabajo, por mis compromisos, no tengo tiempo de dedicarme a evangelizar. Porque algunos creen que para evangelizar hay que hacer un paréntesis en la vida, dejar todo y dedicarse a evangelizar. Eso es una actividad. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que tenemos que ser testigos que mientras vivimos, mientras estamos andando en este mundo, tenemos que compartir a Jesucristo. Es decir, mientras estás en la escuela, mientras estás en tu trabajo, mientras estás con tus vecinos, mientras estás en el taxi, mientras estás donde estés, estás compartiendo a Jesucristo. Esto significa yendo por el mundo, por donde te toca vivir. Entonces allí estamos anunciando el evangelio a toda criatura. Algunos asocian la evangelización con un culto en el templo y dicen, pero pastor, ahora no tenemos templo porque no podemos reunirnos por la pandemia. ¿Y cómo voy a evangelizar? Usted no necesita el templo para evangelizar. Usted puede hacerlo también a través de las redes sociales. Evangelice mandando WhatsApp, evangelice mandando estas predicaciones a sus conocidos y a sus contactos, evangelice por las redes sociales. Es decir, tenemos que evangelizar donde la gente está, donde se encuentra. Jesús fue crucificado allí y levantado en el Gólgota, en el cruce de caminos donde la gente pasaba. No fue crucificado en el templo. Por lo tanto, debemos renovar nuestra visión evangelística. Y usted y yo tenemos la gran comisión. Mientras vivimos, con quien nos contactamos, hablemos de Jesucristo, demos testimonio, seamos testigos de Cristo. En tercer lugar, la tercera característica, que tenemos que ser testigos investidos de poder. Fíjese, Lucas capítulo 24, versículo 49, dice lo siguiente: pronto enviaré lo que prometió mi Padre, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que les llene con poder de lo alto. Lo que Jesús le está diciendo, no salgan todavía a evangelizar, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque necesitan poder. Y el poder que necesitan es el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo esfuerzo, todo recurso, toda estrategia es totalmente en vano si queremos ser testigos, si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y déjeme ponerle el ejemplo de la iglesia primitiva. Pedro y Juan, Hechos capítulo 4, versículo 8, dice así: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos. ¿Qué había pasado? Habían anunciado el Evangelio de Jesucristo, más de 5,000 personas habían entregado su vida a Jesucristo y luego son tomados, puestos prisioneros en la cárcel, Pedro y Juan, y las autoridades políticas, las autoridades religiosas los traen delante de ellos para juzgarlos. Y cuando los quieren juzgar allí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confronta a las autoridades y los tienen que liberar. Y los liberaron. Y luego fíjese, Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, cuando vuelven a los suyos y le cuentan lo que pasó, dice así en una oración que hacen: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, escuche bien, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Mire qué tremendo y maravilloso. Oraron, pidieron, Señor, danos fuerza. Nos están queriendo frenar, no nos permiten hablar de ti, Señor. Danos poder. Y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban sin miedo, hablaban sin temor. El último versículo, Hechos 13:52. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios que habían invadido las ciudades con el mensaje de Jesucristo. Me serán testigos, dice el Señor, pero no cualquier tipo de testigos. Tenemos que ser testigos que compartimos la experiencia que hemos tenido con Jesucristo, que estamos dispuestos a dar todo
pero que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, que es el poder sobrenatural que Dios nos da. En cuarto lugar, tenemos que ser testigos en acción. Fíjese, Marcos 16:20 dice, y los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Hechos 5:42, siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, no eran testigos que estaban preparados, ungidos con el poder del Espíritu Santo, comisionados y se quedaron en la teoría, como pasa realmente con muchísimos cristianos, sino que eran testigos que se habían preparado, que dijeron, bueno, ahora tenemos la unción del Espíritu Santo y vamos a salir a evangelizar, y así lo hicieron. Y lo hicieron de tal manera que no había nada que los atemorizara. ¿Sabe? Eran perseguidos por las autoridades y por causa de la fe tenían que escapar. Y en su escapar iban de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Y uno diría, bueno, tendrían que ser prudentes. Están siendo perseguidos por su fe en Jesucristo, por dar testimonio de Jesucristo. Cuando llegan a un pueblo, cállense, sean prudentes, esperen que bajen las aguas, que se calme la situación, ¿verdad? Ese sería el consejo que le daríamos. Pero ¿qué es lo que aconteció? Ellos estaban siendo perseguidos, llegaban a un pueblo y allí armaban una revolución predicando a Jesucristo. Y de ahí eran perseguidos y se iban para otro pueblo y armaban otra revolución predicando a Jesucristo. Y miles de personas entregaban su vida a Jesucristo, a tal punto que terminado el primer siglo, más de 100.000 cristianos había en algo que comenzó con 12 que empezaron a correr porque eran perseguidos. Es decir, mi querido, los testigos entran en acción. Hay muchos cristianos que son como un auto que está en marcha, pero que nunca avanza. Buscan ser llenos del Espíritu Santo, pero que nunca dan testimonio. Y pasan los años y nunca han hablado de Jesucristo a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, Dios está buscando testigos que entren en acción. Y por último, la quinta característica, testigos confirmados. Fíjese en Marcos capítulo 16, versículo 20, dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que la acompañaban. ¿Sabe qué significa esto? Significa que cuando usted comience a dar testimonio de Jesucristo, de predicar de Jesucristo, el Señor mismo va a acompañar con señales, va a confirmar lo que usted está pronunciando. ¿De qué manera, pastor? Me dirá alguno. Bueno, con la salvación. Va a confirmar que usted va a evangelizar y las personas van a entregar su vida a Jesucristo. Esto no depende de su capacidad, de sus argumentos, es el obrar del Espíritu Santo, porque Él convence de pecado, justicia y juicio, dice la palabra. Pero va a haber una confirmación de parte de Dios. Va a haber confirmación de sanidad, donde usted va a orar y ministrar sanidad y las personas serán sanadas. Va a haber confirmación de liberación, personas que están por allí atadas, esclavizadas por vicios, por drogas, atladas y esclavizadas por el diablo, van a ser liberadas con su testimonio y con el poder que va a emanar. Va a haber una confirmación con restauración, familias serán restauradas, amistades quebradas serán restauradas porque usted va a estar anunciando el Evangelio de Jesucristo y Dios va a confirmar. Es decir, poder del cielo se va a desatar cuando usted sea testigo de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Hay un desafío de parte de Dios. Y el desafío es, yo quiero que sean mis testigos, que cuenten lo que han experimentado y lo que han visto en sus hermanos en Cristo Jesús, pero que estén dispuestos al máximo sacrificio para poder hacerlo como mártires. Pero el Señor dice, quiero que sean testigos preparados, es decir, que tengan comunión conmigo, que me adoren realmente, que busquen tener esa intimidad en mi presencia. Quiero que entiendan la gran comisión. Yo los envío no para que de vez en cuando evangelicen, sino que yendo en la vida, viviendo en cada situación y en cada oportunidad, den
testimonio de Jesucristo, sean testigos de Jesucristo. Yo quiero que sean testigos investidos con poder. No quiero que fracasen, yo quiero que el poder del Espíritu Santo, dice Dios, obre a través de ustedes y en sus vidas. Y háganlo. Sean testigos en acción, no testigos teóricos. No los que saben la teoría y están de brazos cruzados, sino aquellos que realmente toman en serio esta responsabilidad en estos tiempos, esta misión que Dios nos ha dado. Y por último, yo voy a confirmar lo que ustedes hablen, con señales, con prodigios y con milagros, dice el Señor. Como nunca antes, mi querido, como nunca antes debemos ser testigos de Jesucristo. Iglesia, ¿aceptamos ese desafío hoy? Permítame orar en esta hora. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima, nos alienta, pero también nos desafía a cumplir nuestra misión. Queremos ser verdaderos testigos tuyos. Testigos, Señor, que estén preparados, testigos que quieran hacerlo con todo el corazón y todas sus fuerzas, testigos investidos con el poder de lo alto, testigos que entran en acción, Señor. Y gracias porque tú vas a confirmar con señales, prodigios y maravillas nuestras palabras, nuestra acción y nuestra oración. Yo bendigo en esta hora, Señor, a cada uno de mis oyentes, aquellos que están participando de este culto. Te ruego, Señor, que obres con poder en sus vidas, que los levantes si están caídos, que los sanes si están enfermos, que restaure relaciones que se han quebrantado y se han quebrado, que des fortaleza al que está débil, que animes al que está desanimado. Haz una obra, Señor, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos espera un año desafiante, un año donde Dios va a hacer lo que ha prometido sobre nuestras vidas, pero también un año donde Dios espera que usted y yo seamos testigos de Jesucristo. Bueno, antes de orar en la bendición, permítame compartirle rápidamente el anuncio que el próximo miércoles vamos a tener nuestro culto de milagros y nuestro culto de oración, miércoles a las 20 horas en vivo por Zoom. Es decir, si usted quiere unirse, nos avisa y le enviamos el link para que un culto de 1 hora, donde tenemos un devocional de la palabra del Señor, donde tenemos un tiempo para orar, oramos en grupos donde cada uno ora y pide al Señor por sus cargas, por sus necesidades, por sus problemas, por sus aflicciones, y luego ministro oración y poder de Dios sobre su vida. Por lo tanto, próximo miércoles a las 20 horas por Zoom en vivo, le esperamos absolutamente a todos. Será un culto poderoso. El domingo, 19 horas también, vamos a estar compartiendo una palabra poderosa de parte del Señor. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere de alguna manera estar con nosotros porque quiere participar de una célula familiar, de un grupo pequeño, comuníquese al WhatsApp de la iglesia. Más 54 11 68 60 22 20. Comuníquese con nosotros y de esta manera vamos a poder orientarle cómo formar parte de un grupo pequeño o cómo sumarse al Zoom, al culto del miércoles. Vamos a tener una excelente comunión. Todos los que son parte de Iglesia Jesús 100% Vida ahora van a tener la oportunidad de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, exaltando al Señor y honrando su nombre. Usted va a recibir el instructivo que habitualmente después de cada culto enviamos y adore a nuestro Dios, dando su diezmo y su ofrenda. Vamos a orar. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y aquí desde Buenos Aires, Argentina, les mando a todos un gran abrazo. Dios les bendiga.